que yo no, en la actividad número 4, yo no banco. En la actividad número 4. Sí, porque hay unas de la actividad del módulo 6 que hay que hacerla con parte de la actividad del módulo 4 y del módulo 5. No, lo que pasa es que me parece, si no me equivoco, que en la del módulo 4 nada más hicieron el libro de caja, pero no hicieron el de banco. Pero eso Entonces, yo he estado tratando de buscar y no, incluso eso, yo lo escribí anoche. Si tú no lo tienes, nada más tienes que hacerlo. Es nada más poner los cheques y los depósitos en el libro banco y a partir de ahí entonces hacer tu conciliación. No te presiones. Ok. Tú lo haces ya. Si no lo tienes en el, tú lo haces y comienza tu conciliación. Con todos los depósitos que yo hice y todos los cheques, ¿verdad? Del mes de enero. Esta es la actividad del módulo 4. Pero que realmente ese libro banco tú lo vas a utilizar es en la conciliación del módulo 6. Sí. Sí, porque por ahí que yo voy ahora. Okay. Candy, ¿tú? ¿Cómo vas? Yo tengo una diferencia, profe. Mucha, muy alta. 1 milloncito y pico. ¿Cómo vas? Casi nada. ¿Cómo tengo que comenzar de nuevo, que no tenga el fallo. Mira, recuerden que cuando nosotros vamos a verificar, hacer la conciliación, donde mayormente nosotros tenemos el fallo, a veces hasta se nos duplica el valor, porque a veces no es 1 milloncito, a veces son la mitad y el valor lo que está duplicado. Recuerden que cuando van a hacer la conciliación de febrero, ¿verdad? Ustedes van a tomar el balance final conciliado de enero para iniciar el libro de febrero. Sí, yo tomé el balance. El conciliado, el que está conciliado, el que ya tú conciliaste, que te dio, que te cuadró en la conciliación bancaria. Sí. Con ese tú vas a iniciar febrero. Sí, yo lo hice. Okay. Tomaste en cuenta también el depósito de el dinero que quedó en caja en tránsito. No. Los 2,000 pesos. Ese no quedó en tránsito, ese quedó en caja. Ese quedó en fondo, en caja, en efectivo disponible. Sí, sí. Exacto. Entonces, cuando tú vas a hacer la conciliación, tienes que tomar en consideración cuando los cheques pasan que sean exactamente por el monto que lo emitiste, que no tengan errores ninguno. Verificate eso bien. ¿Hay algunos errores? Sí, hay muchos con errores. Bien. No te estoy diciendo. Nosotros verificamos unos de los cheques que era por 29.500. Ajá. Ese está modificado. Y hay varios más también que se hicieron que era para pagarle a Magna Motor, algunos de los proveedores. Sí. Entonces, esa es otra cosa. Entonces, recuerda que cuando tú vas a hacer la conciliación también, antes de comenzar a conciliar el mes de febrero, tienes que conciliar los cheques y depósitos que quedaron en tránsito. Es decir, que tú tienes que verificar que esos cheques que te quedaron a ti en tránsito en el mes de enero hayan pasado estén en el estado de febrero. Si no están en el estado de febrero, entonces tú tienes que seguirlo arrastrando hasta que aparezca en el estado. Es decir, seguirlo poniendo en la relación de depósitos en tránsito o cheques en tránsito hasta que aparezcan en el estado. ¿Lo hiciste? Sí. Sí, maestro. Oh. Entonces, hay que verificar por qué tiene ese millón entonces de pesos, porque si tú estás haciendo los pasos correctamente, no debe faltarte un peso. No, tal vez sume algo malo o lo resté mal, entonces tengo que empezar de cero. Eso es lo duro, empezar de cero. Pero como es en Excel,
Sí, es más fácil. Porque déjame decirte que cuando es manual así, eso, ahí sí es duro, que tú tienes que estar borrando en la calculadora, pero con Excel es mucho más fácil. Mucho más fácil. Así que, entonces, vamos a darle inicio formal ya a lo que es la reunión. Bienvenida Karina. Karina no tiene micrófono hoy, pero eres más que bienvenida. Entonces, voy a repetir lo que dije al principio. Ya con la actividad que ustedes están haciendo, hasta el módulo 7, ya yo no le voy a poner más nada, solo quiero que me lleven eso hasta la balanza de comprobación. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que ya el módulo que le abrí hoy, el que le voy a abrir la semana pasada, próximo, y en la otra semana, ya son módulos, son actividades de información y conocimiento, no para aplicárselo a eso. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Tienen que avanzar, porque terminamos el sábado 31 de este mes. Entonces, todas esas actividades tienen que estar en la plataforma. ¿Estamos? Sí. Así que agilicen esa parte para que estamos en la recta final, para que le demos feliz término a este encuentro, a este curso, que espero que le estén sacando el mayor de los provechos. Ok, Karina. Yo soy Karina Tacetía, ustedes van bien. Por lo menos van bien, aunque estén atrasaditos, pero van bien. Bien, entonces, la actividad de esta semana se trata de los asientos de ajuste. Le voy a hacer una retroalimentación desde el principio para que me puedan entender qué es lo que vamos a hacer ahora. Ustedes recuerdan que cuando nosotros entramos al módulo 4, iniciamos con lo que era el ciclo contable. ¿Lo recuerdan? Sí. En la cual, en ese ciclo contable, nosotros vimos 3 etapas. La primera etapa, que era el registro de las operaciones normales, en la cual recopilábamos la información a través de los documentos, la analizábamos y la clasificamos en el catálogo de cuentas, la registramos en el diario general, la resumimos en los mayores y elaboramos la balanza de comprobación. Esa es la primera etapa. ¿Cierto? Entonces, hablamos de que el ciclo contable son pasos que se repiten continuamente, ¿verdad? O sea, son los mismos pasos que nosotros vamos a repetir siempre. Entonces, como ya vimos, hemos visto y ya estamos claros en la primera etapa, que es donde se registran las operaciones normales, entonces ahora nos toca hacer el registro, o sea, pasar a la segunda etapa. En la segunda etapa nosotros vamos a estar trabajando con los asientos de ajuste. ¿Y qué son los asientos de ajuste? Como su nombre lo indica, son asientos que nosotros al final de cada periodo debemos hacer con el fin de ajustar algunas cuentas. Generalmente se hacen a final de cada año, o sea, al final del ciclo. Hay cuentas como, por ejemplo, cuentas de gastos, de ingresos, que nosotros tenemos que hacerle ajuste. Entre esas cuentas están, por ejemplo, ustedes recuerdan que nosotros hacemos pagos por adelantado de algunos gastos. ¿Recuerdan? Como son seguro, póliza de seguro, patente, a veces compramos mercancía
materiales de oficinas para uso de la oficina. Entonces, esos gastos nosotros los pagamos por adelantado. Normalmente, en el caso del seguro, por ejemplo, cuando le pagamos un seguro de carro o de propiedad, generalmente lo pagamos por un año. Pero en contabilidad hay un principio que se llama el principio de lo devengado. ¿Qué dice este principio? Ese principio dice que los gastos deben registrarse en el momento en que se causa. ¿Cómo así, profesora? Que usted va a registrar el gasto cuando se causó, o sea, cuando se originó el gasto, no antes o después. En el caso del seguro, usted sabe que usted paga ese seguro por adelantado, pero que usted tiene un año para consumir ese seguro. Entonces, si usted paga, por ponerle un ejemplo, 5,000 pesos de seguro, usted no puede agarrar en un año, en un mes, por ejemplo, cargar ese gasto a ese solo mes, porque es por el año entero. Entonces usted tiene que distribuir esos 5,000 pesos entre el año. ¿Me entienden esa parte? Me enredé ahí, profesora, ¿cómo así? Bien. Por ejemplo, usted paga el seguro, vamos a poner la constitución de la compañía, que abarca más de un periodo, ¿verdad? Abarca, por ejemplo, usted constituye una empresa, el gasto de organización, el gasto que usted hace para constituir esa empresa se llama gasto de organización, pero ese nombre y esa legalización le va a durar por 10 años, ¿verdad? Y usted gastó 25,000 pesos, por ponerle un ejemplo, para constituir esa empresa. ¿Qué sucede? Que esos 25,000 pesos que usted gastó en esa constitución, estamos en el 2020, estamos registrando el 2020, usted no puede agarrar y esos 25,000 pesos registrarlo que se gastaron en el 2020, porque ese nombre usted lo va a usar por 10 años. ¿Qué significa eso? Que usted esos 25,000 pesos los debe amortizar por 10 años, es decir, debe registrar la parte consumida por año. Por ponerle un ejemplo, esos 25,000 pesos, usted lo que va a hacer es, si es por 10 años que usted está haciendo ese gasto, o sea, usted va a consumir ese nombre durante 10 años, entonces esos 25,000 pesos usted lo divide entre 10 años. Ok, por eso me la pregunta, porque yo dije, ¿será que tenemos que dividirlo? Claro que sí. Okay. Entonces, por año usted va a consumir 2,500 pesos. Y vas a hacer ese registro por 2,500 pesos. Eso es en el caso de, por ejemplo, el gasto de organización. En el gasto de seguro pagado por adelantado, es posible de que el seguro usted lo haya pagado, por poner un ejemplo, en abril de 2020 y usted cierra el 31 de diciembre del 2021, 2020. De abril a diciembre usted tuvo un consumo de esa póliza de seguro. Por ejemplo, usted paga el seguro en abril, ¿verdad? Y tiene cierre en diciembre. Usted pagó el seguro por un año, pero lo que consumió en el 2020 no fue el año, sino desde abril a diciembre. Entonces usted tiene que buscar esa proporción y ajustarla, o sea, registrar ese gasto, bien, que se consumió en ese año. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Sí, maestra. Ok. Entonces, miren, aquí yo tengo una balanza de comprobación que es hasta donde ustedes llegaron, ¿verdad? Llegaron. Entonces,
Vamos a ver las cuentas que tiene esa balanza. Tiene efectivo, caja y banco, cuentas por cobrar, inventario, gastos pagados por adelantado. Entonces, esa parte de gastos pagados por adelantado, nosotros debemos ajustarla. ¿Por qué? Porque es un gasto pagado por adelantado y estoy cerrando al 31 de diciembre. Y debo saber de ese gasto que se consumió durante el 31 de diciembre. Tengo también, por otro lado, un edificio que lo compré y que tiene una depreciación, o sea, que se va a estar depreciando anualmente. En la guía, ustedes van a ver todo la parte concerniente a qué es depreciación, cómo se calcula, etcétera. O sea, todo lo que la parte teórica la va a ver en la guía. Entonces, esa parte, o sea, yo tengo que saber todos los años cuál es la pérdida de valor que tienen los activos fijos. En este caso, edificio, mobiliario, equipo de oficina, equipo de transporte. O sea, que esta parte también tengo que ajustarla. Mobiliario, equipo de oficina también. Y mejora a la propiedad arrendada también. Pero en este caso no vamos a registrar mejora porque es el mismo proceso, pero para no hacerlo largo, nada más vamos a tomar ciertas cuentas. Gasto de organización también se debe de ajustar al final de cada periodo, por lo que acabo de explicarle ahora. Por ejemplo, esos 15,000 yo debería de dividirlo entre la cantidad de años que yo voy a tener ese nombre hábil, y esa, por ejemplo, si son 10 años, entonces yo dividiré esos 15,000 entre 10 años y me daría a 1.500 pesos por año. Otro que vamos a ver aquí es en el caso de los préstamos. Existen préstamos que son como líneas de crédito que da el banco, en el cual esas líneas de crédito son una especie de línea, son préstamos, pero son especie de línea de crédito. Es decir, que usted no va a pagar cuotas, sino que usted va a pagar el préstamo total al final o sea, cuando se vence a vencimiento, solo va a estar pagando los intereses. Y también se da el caso en el que usted tiene un préstamo, pero que no ha pagado, no ha registrado los intereses y al final de año tiene que hacer ese ajuste. Se puede dar el caso de cualquiera de los dos casos. En este caso tenemos un préstamo de 30,000 pesos que tenemos que hacerle un ajuste, o sea, saber la cantidad de intereses que nosotros hemos pagado o tenemos que pagar, porque en este caso tenemos que pagar o tenemos pendiente de pago de ese préstamo. Tengo otro préstamo hipotecario, o sea, tomé ciertos valores porque el procedimiento es el mismo, es simplemente para que ustedes sepan cuáles son los que vamos a trabajar, porque tenemos otro préstamo a largo plazo que también habría que hacerle el ajuste, pero no solo vamos a hacer, nada más lo vamos a hacer a unos cuantos para que ustedes vean. Otra cuenta que se le debe de hacer ajuste es a ingresos pagados por adelantado. Cuando ya eso nosotros hablamos al principio, pero lo voy a retroalimentar. Cuando se da el ingreso cobrado por adelantado, bueno, en el caso de las aseguradoras, cuando nosotros como empresa le pagamos el seguro por adelantado, o sea, seguros pagados por adelantado, para nosotros es un activo. Para las aseguradoras es un pasivo, o sea, ellas deben prestarme el servicio a mí como empresa. ¿Entienden esa parte? O sea, lo que para mí como empresa es un activo, para las aseguradoras es un pasivo, o sea, es una obligación que ellos tienen de darme el servicio. Yo tengo el derecho de consumirlo y ellos tienen la obligación de darme ese servicio porque ya yo se lo pagué. Entonces, esas empresas tienen que
hacer ajuste también igual que nosotros al final de cada periodo. En el caso de nosotros, podemos, por ejemplo, como empresa, cuando nosotros como empresa podemos tener un ingreso cobrado por adelantado. Bueno, cuando una persona va, por ejemplo, y te dice, mira, yo necesito que tú me hagas, por ponerle un ejemplo, me pinte este edificio y te paga por adelantado ese servicio. O sea, tú recibiste el servicio, pero no lo has dado. Hasta que tú no lo des, tú no puedes decir que tú tuviste un ingreso por servicios. Tú tuviste un ingreso cobrado por adelantado. Ahora, cuando tú prestas el servicio, o sea, cuando tú lo das, cuando tú lo brindas, entonces sí ya tienes un ingreso por servicio. ¿Entienden la diferencia entre ingresos cobrados por adelantado e ingresos por servicio? Sí. Bien. Entonces, esa cuenta también la vamos a ajustar. Otra cuenta que vamos a ajustar, vamos a calcular lo que es las provisiones. Las provisiones, tenemos que tener cuenta con las provisiones porque no siempre la renta te autoriza. Ella te da la prerrogativa de que tú puedas calcular un porcentaje de las cuentas por cobrar o de las ventas a crédito para registrar el gasto. Entonces, aquí, cuando nosotros estamos en el campo laboral, o sea, ya nosotros si estamos en el campo laboral, ya nosotros debemos saber cuáles son las cuentas que vamos a ajustar, porque ya en el proceso del día a día, pues uno sabe cuáles son, ya uno se aprende cuáles son las que necesitan ajuste a final de cada mes. Ahora, para los fines prácticos de nosotros, como ustedes no saben, o sea, tenemos lo que es una balanza de comprobación y vamos a partir de eso. Entonces, aquí tenemos lo que son los datos adicionales para hacer esos asientos de ajuste. Para hacer los asientos de ajustes, yo necesito saber, lo primero que necesito saber es la fecha de adquisición de cada uno de las cuentas que yo voy a ajustar y la fecha de cierre. Es sumamente importante que yo sepa la fecha de adquisición y la fecha de cierre, porque yo voy a trabajar con esas dos fechas. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando para ajustar es la proporción o la parte que se ha consumido de ese valor o de ese monto. En este caso, fíjense que tenemos aquí gastos pagados por adelantado, que dice que son 24,000 pesos. Entonces, si voy a los ajustes, me dice, los gastos pagados por adelantado están compuestos por pago de una póliza de seguro para proteger los bienes de la empresa en fecha 1 de abril del 2020, con un importe de 18,000. Y la patente fue pagada al 31 de agosto del 2020 por un valor de 6,000. Los seguros y patente tienen una duración de 1 año. Fíjense, ayer una participante me decía que ella no sabía cuál era la necesidad de estudiar, de trabajar con los auxiliares. Sin embargo, fíjense que aquí mi cuenta control dice que son 24. ¿Verdad que sí? ¿Y quién es que me detalla a mí cómo yo tengo distribuido esos 24? Los auxiliares, porque me dice que tengo póliza de seguro por 18 y tengo patente por 6,000. O sea, son 2 auxiliares que yo tengo de seguros pagados por adelantado. O sea, lo que quiero es que entiendan la importancia de trabajar con los auxiliares, porque los auxiliares son los que me van a ir detallando. Fíjense que yo esos gastos no los pagué los dos en el mismo mes. Uno lo pagué en un mes y el otro lo pagué en el otro. Por ende, cuando yo voy a calcular, yo no puedo venir en base a estos 24 y calcular, por calcular, bueno, el 24 lo divido entre 12 y me va a dar a 2,000 mensual. ¿Verdad que no? Tengo que buscar la proporción, o sea, entre el mes de adquisición y el mes de cierre.
Como cerramos al 31, entonces vamos a trabajar esa parte. La segunda, o sea, el segundo asiento de ajuste que vamos a hacer son con relación a los préstamos a corto plazo, que fue el de 30,000, ¿verdad? Y el otro, que fue la hipoteca, que fue de 20. ¿Lo ven ahí? El a corto plazo fue adquirido el 1 de octubre del 2020 y la hipoteca el 2 de enero del 2020. Lo otro que vamos a trabajar son los cobros anticipados, o sea, los ingresos cobrados por anticipado por servicios. Es decir, que nosotros cobramos 18,000 pesos, pero de esos 18 solo hemos prestado o brindado en servicio el 60%. O sea, que eso es lo que yo voy a registrar como ingresos por servicio, el 60%, no el total de los 18, porque yo no lo he dado completo en servicio. El siguiente es la cuenta por cobrar. La provisiones para cuentas incobrables, que vamos a estimar el 2% de las cuentas por cobrar para poder determinar qué monto yo voy a estimar como provisiones. Me paro aquí un momento para explicarle esta parte. Recuerden que la provisión es una estimación que te da la renta para que tú puedas llevar a gastos aquellas cuentas que tú no has podido cobrar. ¿Por qué la renta te da ese beneficio? Bueno, porque cuando tú vendes a crédito, tú no tomas en cuenta si cobraste o no. Tú tomas en cuenta la venta per se. O sea, vendiste 100,000 pesos, no sabes si lo cobraste o no, lo vendiste a crédito. Entonces, cuando tú haces el registro de las ventas para determinar tu ganancia, tú dices que tú te ganaste 100,000 pesos. O sea, que tú vendiste 100,000 pesos y que de eso tú obtuviste una ganancia. Pero ¿qué pasa? A lo mejor de esos 100,000 pesos, el cliente no te lo pagó. Entonces, ya tú le estás pagando la renta una ganancia que realmente no la ha tenido, porque el dinero no retornó. Entonces, buscando beneficiar un poco, o sea, o ayudar un poco a las empresas, entonces la renta le permite que usted pueda estimar un porcentaje, un por ciento, llevarlo a gasto de cuentas incobrables. Pero para esto, eso debe de tener un tratamiento. No es que usted va a coger, tengo 2 millones de pesos y de esos 2 millones de pesos voy a calcular el 4% y lo voy a llevar a gasto. No. Son de las cuentas de dudoso cobro. Si usted, por ejemplo, tiene 80,000 pesos, ¿verdad? Pero de esos 80,000 pesos, solo 20,000 es que usted tiene de dudoso cobro. Entonces usted agarra y dice, bueno, el máximo que la renta me permite a mí llevar a gasto es el 4%. Entonces usted dice, bueno, 80 por el 4% me da 3,200. Entonces de esos 20 solo puede llevar a gasto 3,200. ¿Entendido? O sea, usted tiene 20,000. Pero de esos 20 que están, solo puede estimar 3,200, porque en función al 4 no puede pasar del 4%. Por ejemplo, vamos a darle otro ejemplo. Usted tiene en cuenta por cobrar 80,000 pesos, pero en cuentas incobrables de esos 80 solo tiene 2,000 pesos. Solo tiene 2,000 pesos que están en incobrables y usted quiere sacar la provisión de ahí. Usted no puede basar
la provisión en el 4%, porque si lo basa en el 4%, se pasa de los 2.000 que usted tiene como cuenta de dudoso cobro. Entonces usted tiene que buscar un porcentaje menor de 4 que se asemeje. Vamos a suponer que el 2% de 80 hace 1.600. Todavía puede buscar otro porcentaje un poquito mayor que más o menos te llegue a eso. Vamos a poner el 2.5. Vamos a poner 2.20. Todavía. Entonces usted va buscando un porcentaje que más o menos no se pase de lo que usted, del 4% de la cuenta por cobrar, pero tampoco del monto que usted tiene de dudoso cobro. Si lo pongo por 5, ahí me da 2.5. Me da exactamente lo que yo tengo de dudoso cobro. ¿Se entendió esa parte? ¿O tengo que retroalimentar? ¿Qué me dijeron? Que sí, maestra. Okay. ¿Que sí que? ¿Que entendieron? Entendimos, que entendimos. Ok, perfecto. Entonces, esa es la parte de... Entonces, aquí en edificios y los muebles, solo tenemos como activo fijo, mírenlo ahí, tenemos edificio y muebles, o sea, que sufren depreciación. Entonces, aquí nosotros vamos a trabajar con la depreciación. Para trabajar con la depreciación, entonces nosotros tenemos que trabajar en función a lo que dice el Código Tributario. El Código Tributario establece 3 categorías para depreciar los activos fijos, que son la categoría 1 para edificios, categoría 2 para mobiliario y equipos de oficina y equipos de transporte liviano como motor, camioneta, así. Y la categoría 3 para equipos pesados. Entonces, la categoría 1, que es edificio, se va a despreciar en un 5% anual. Lo que significa que si el edificio se desprecia un 5% anual, significa que yo voy a durar 20 años depreciando ese edificio. ¿Por qué? Porque si yo calculo 5 por 20, me da 100. O sea, para depreciar el edificio al 100%, entonces tendría que durar 20 años. En cuanto al mobiliario de equipo de oficina, entonces, y mobiliario y equipos de oficina y equipo de transporte liviano se van a estar depreciando con un 25%, lo que significa que esos mobiliarios y equipos se van a despreciar en 4 años. El equipo de transporte pesado, que es la categoría 3, entonces ese equipo se va a despreciar en un 15%, o sea que va a durar aproximadamente 5 años y medio más o menos, 6 años y medio más o menos depreciándose. Y así sucesivamente. Con relación al inventario, que aquí sí. Aquí, oigan lo que ustedes van a hacer. En su actividad, para ustedes buscar el estado de resultados, que eso es para la semana que viene, que van a trabajar con eso. Para ustedes buscar el inventario final, ¿qué tienen que hacer? Hacer el conteo físico. ¿Cuál es el conteo físico? Bueno, tomar las cantidades que quedaron de cada uno de los productos en el mes de febrero con su costo, lo van a listar en el formulario de conteo físico, que ustedes lo tienen, ¿cierto? Sí. Entonces ustedes van a listar todos los productos que quedaron con cantidad y sus respectivos costos, es decir, usted va a tener la cantidad, va a tener el producto, va a tener el costo y va a tener el valor final, o sea, el valor total del producto. Si el producto le quedaron 2,
del producto A, vamos a poner, y ese producto A le quedó en 5,000 pesos. Entonces, 2 por 5 son 10. Va a listar todos los productos que tienen ahí y cuando termine, entonces usted lo que vaya a sumar su columna y el monto total que le dé aquí, ese va a ser su inventario final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Okay. Entonces, ya con ese inventario final, entonces procedemos a hacer los asientos de ajuste. Recuerden que si tengo la balanza de comprobación es porque ya tengo mi mayor general. O sea, porque la balanza de comprobación, ¿de dónde yo la hago? Es del mayor general, ¿cierto? ¿Por qué le hago esa salvedad? Porque cuando yo haga mis cálculos de ajuste, entonces esos ajustes que yo hago, debo pasarlo al diario general, luego alimentar las tarjetas con los diferentes montos que he afectado y finalmente voy a hacer mi balanza de comprobación ajustada. Ustedes recuerdan que nosotros varias balanzas en el ciclo contable, ¿recuerdan eso? Teníamos la balanza normal, después teníamos la balanza ajustada y finalmente la balanza post-cierre. Si no se acuerdan, pues váyanse al videito de... Entonces, aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos los datos, ¿verdad? El primer cálculo que vamos a hacer es el de los gastos pagados por adelantado, en el cual tenemos que los gastos pagados por adelantado están compuestos por póliza de seguro para proteger los bienes que se adquirió el 1 de abril del 2020 y estamos cerrando al 31 de diciembre 2020. Entonces, para yo hacer mi cálculo, ¿qué hago? Hago lo siguiente. Primero voy con seguro, ¿verdad? ¿Cuál es mi fecha de cierre? 31 de diciembre del 2020. Para nosotros buscar una fecha, o sea, restar una fecha de otra, entonces se hace de la siguiente manera. Pongo el año, el mes y el día. Esta es la fecha de cierre, para que sepa. Esta es la fecha de cierre. Y esta es la fecha de adquisición. Entonces yo lo que voy a buscar es la proporción que que consumí desde el 1 de abril, que fue cuando adquirí la póliza, hasta el 31 de diciembre. ¿Y cómo lo hago? Primero busco qué cantidad de meses consumí. Cuando yo resto 31 de 1, me quedan 30. 12 de 4, me quedan 8. Entonces, 8 meses, porque recuérdense que el 12 es el mes de diciembre y el 4 es el mes de abril. Entonces, 8 meses y 30 días. Redondeado, ¿cuántos son? 9 meses. ¿Se entendió esa parte? Sí, maestro. Bien. Entonces, como tenemos 9 meses, ya tenemos los meses consumidos desde la adquisición hasta el cierre. Bien, ahora debo determinar cuál es la cantidad que voy a ajustar. ¿Cómo hago? Bueno, divido, lo primero que hago es que tomo el monto. ¿Cuánto es el monto? 18. Mírenlo ahí, 18. Tomo el monto y lo divido entre 12. Entre 12. Para determinar cuál es el porcentaje mensual. Entonces digo 18, que es la póliza, lo divido entre 12, que son 12 meses, un año, dice que es un año, me da 1,500 pesos mensuales durante 12 meses. ¿Y cuántos meses consumimos? 9. Esos 9 que están ahí. Entonces calculo 1,500, que es lo que corresponde mensualmente durante un año, por los 9 meses consumidos me da 13,500 pesos.
de póliza de seguro consumimos en el año 2020 13.500 pesos. Pregunta hasta ahí. No, hasta ahora se entendía, maestra. No, pero dígame por lo menos, está bien, maestra, para yo seguir, porque entonces estoy como que me siento como sola. Sí, maestra. Bien, entonces, esa es la parte de la póliza, del seguro, la póliza. Entonces, con la patente es lo mismo, el mismo procedimiento, buscar la cantidad de meses que se consumió y el monto. Entonces dice que en agosto, fue el 31 de agosto, del 31 de agosto al 31 de diciembre, entonces buscamos qué cantidad de meses fue. Y dice que fueron 4 meses, porque 31 menos 31, 0, 12 menos 8, o sea, 12 de diciembre y 8 de agosto, quedan 4 meses. O sea, que fueron 4 meses que se consumieron. Busco la partida, o sea, el monto, divido los 6,000 pesos que dicen ahí, lo divido entre 12 para saber cuánto es mensual. Mensual son 500, como son 4 meses, 500 por 4 me da 2,000. Es decir, que ya tengo de gastos pagados por adelantado, tengo que durante el año 2020 consumimos 13.500 de seguro y 2,000 de póliza. Bien, entonces como ya yo tengo ese monto calculado, que es lo que yo voy a calcular para después hacer el registro, entonces eso yo voy al diario. Y en el diario, usted lo va a ver ahí, 31 de diciembre, gastos generales y administrativos, le pongo su número de cuenta según el catálogo, y gastos generales y administrativos llevo 15.500 pesos. Los auxiliares son gastos de seguro y gastos de patente. Gastos de seguro, los 13.500 que acabamos de calcular aquí, y gastos de patente 2,000, que son estos. Bien, ¿contra quién? Contra gastos pagados por adelantado, porque recuerden que aquí yo tengo 24, ¿verdad? Pero ya consumí 15.500, o sea que debo de rebajar esos 15.500 consumidos. ¿Y cómo lo rebajo? Dándole el sentido contrario. Esto está en débito, entonces yo debo de darle un crédito para rebajarlo. Entonces en mis estados de cuenta, cuando yo haga mis estados de cuenta, ya no van a aparecer 24, sino van a aparecer estos 24 menos estos 15 que ya consumí. ¿Se entendió esa parte ahí? Sí. Ok. Sí, maestra. Ok. Entonces vamos ahora con el siguiente, que son los préstamos. Déjame ver si es los préstamos. Sí, dice. Los préstamos por pagar a corto plazo fueron tomados el 1 de diciembre del 2020 con una tasa del 24% anual, y las hipotecas por pagar fueron concertadas el 2 de enero. Entonces, si voy a mi préstamo por pagar, miren aquí, préstamo por pagar a corto plazo 30,000 e hipoteca 20,000. Ahí está, 30,000 y 20,000. Y los porcentajes están aquí, 24 y 30. Esos porcentajes es el porciento que le cobra el banco al banco por los préstamos. Si quieren certificar eso, ustedes van a su estado de cuenta de enero, a donde ustedes cogieron los 5 millones de pesos. En la nota le dice a qué tasa le está cobrando el banco eso. ¿Recuerdan eso? Cuando digo, la que han visto la conciliación bancaria, porque la que no han visto la conciliación bancaria, pues no podrán ver esa parte. Bien. Entonces, seguimos aquí. Con el préstamo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a buscar qué meses se consumieron durante el periodo que estoy cerrando.
Recuerden, fecha de adquisición, fecha de cierre. En el préstamo a corto plazo dice que fue el 1 de octubre. O sea que del 1 de octubre al 31 de diciembre hay 3 meses. O sea, 2 meses completos más 30 días. Y 30 días es un mes, ¿cierto? Son 3 meses. La misma operación, en este caso, yo voy a buscar es el porcentaje anual que me cobra el banco. El banco me cobra, dice que es un 24%, entonces calculo los 30.000, que es el préstamo, por el 24%, me da 7.200 de interés anual. Pero recuerden que no es el año que voy a ajustar, es los meses consumidos, que en este caso fueron 3. Entonces, ¿qué hago? Esos 7.000 anual lo divido entre 12 para saber cuánto voy a calcular por mes. Me da 600. Entonces, estos 3 meses por estos 600 que están aquí, entonces me va a dar 1.800 pesos, que es lo que corresponde ajustar en ese año por intereses por pagar del préstamo a corto plazo. En el préstamo a largo plazo, pues aquí no hay que hacer mucho, porque el préstamo se cogió el 2, porque dice el 2 de enero. O sea que hay 11 meses y 29 días, a un año completo. Entonces yo nada más tengo que buscar cuánto es el interés anual, no tengo que buscar proporción, porque lo consumimos el año completo, ¿sí o no? Sí. Entonces nada más tengo que tomar eso. Entonces, de interés por pagar, tengo los 1.800 que acabo de calcular de préstamos a corto plazo y los 6.000 del préstamo a largo plazo o de la hipoteca, que es realmente como se llama. Entonces voy a mi diario y hago el registro. Gastos financieros, porque todo lo que tenga que ver con intereses y comisiones va a gastos financieros. Claro, en el caso de que son intereses y comisiones bancarias. Gastos financieros por 7.800 pesos, miren ahí, 7.800 pesos. Gastos de interés, 7.800. Entonces aquí, intereses por pagar. ¿Por qué? Porque yo no he pagado esos intereses, están pendientes de pago. Entonces, intereses por pagar, 7.800. Banco X, 1.800. O sea, Banco X es el nombre del banco a quien usted le debe. Hipoteca, el nombre de la hipoteca. Cabe resaltar aquí que cuando estamos trabajando con préstamos bancarios, es importante que cuando estemos trabajando con los auxiliares, tenemos que abrirle una tarjeta. Por ejemplo, ustedes tienen su cuenta, o sea, la cuenta de la empresa está en el banco de reserva. Por ponerle un ejemplo, ustedes tienen banco de reserva, o sea, efectivo caja y banco de reservas, ¿verdad? Ahí ustedes van, ese auxiliar es de la cuenta de activo. Es decir, que ahí ustedes van a estar manejando lo que es la entrada y la salida del dinero en esa tarjeta de activo. Ahora bien, cuando es un préstamo, no lo puede registrar en la misma tarjeta donde usted registra la parte del activo, o sea, las entradas y salidas de dinero. Tiene que abrir una tarjeta aparte que diga préstamo por pagar banco de reserva, porque el activo y el pasivo no es lo mismo. ¿Se entendió? El préstamo es una cosa y su disponibilidad es otra. O sea, tienen que haber 2 tarjetas totalmente separadas, porque una corresponde al auxiliar de efectivo caja y banco y otra corresponde al auxiliar del préstamo. Aclarado el punto, entonces vamos a abrir un poquito más aquí para ver qué nos trae el barco. Okay. Entonces aquí tenemos ya. Entonces siempre, miren, siempre no se le puede olvidar la explicación en el diario. Debe de poner la explicación de lo que usted está haciendo. Aquí en este caso estamos ajustando
la póliza de seguro y la patente. Y en este estamos ajustando los intereses de tanto de la hipoteca como del préstamo por pagar. Luego vamos aquí a los cobros anticipados, que dice que los cobros anticipados se consumieron en un 60%, o sea, prestamos el servicio en el 60%. Esto es simple. Si tengo 18, lo que tengo que hacer es tomar mis 18,000 pesos, ¿verdad? Y a eso le voy a calcular el 60% y eso es lo que voy a registrar. Ahí no hay que hacer mucho papeleo, ¿verdad? De 18,000 pesos presté, o sea, di servicio por el 60% equivale a 10,800 pesos. Paso a mi diario y registro eso. Fíjense que aquí, fíjense ahí, el ingreso cobrado por adelantado está en el crédito. Entonces, cuando yo presto el servicio, entonces yo le doy un débito. Y el crédito se lo doy a ingreso por servicio, porque ahí sí ya yo tuve un ingreso por servicio, porque ya yo presté el servicio. ¿Entendido? Ok. Esto es porque, miren qué pasa. Si el cliente viene y le paga por adelantado, ¿verdad? Le paga ese dinero por adelantado. El registro que ustedes van a hacer al momento de ustedes recibir el dinero es el siguiente: efectivo, caja y banco, caja, contra ingresos cobrados por adelantado. ¿Ven? Lo que significa que usted tiene el pasivo ahí, miren. Imagínense que aquí tengo el débito y aquí tengo el crédito. ¿Verdad? Aquí usted recibió los 18,000 pesos en efectivo y aquí tiene la obligación. Ese es el registro, ese. Cuando yo recibo el dinero, este es el registro que hago. Ahora, cuando presto el servicio, hago este. Ingreso cobrado por adelantado por el servicio, el monto del servicio prestado contra ingresos por servicio. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Ok. En la estimación ya yo le expliqué cómo se calcula. Entonces aquí dice que se estimó que el 2% de las cuentas por cobrar eran de dudosa cobrabilidad. Entonces, ¿qué yo hago? Me voy a mi cuentas por cobrar a ver cuánto era. Dice que son 80,000. Pues cojo mis 80,000 pesos. Vamos a copiar esto aquí para que sea más rápido. Cojo mis 80,000 pesos, lo pongo ahí y aquí le pongo el 2%. Ajá. Mírenlo ahí, 1,600 pesos. Es lo que tengo que registrar como provisión para cuentas incobrables. Vengo a mi diario y le pongo ahí gastos generales y administrativos, porque es un gasto de 1,600 pesos, gastos de, o sea, con auxiliar a gastos de cuentas incobrables. Recuerden que hay cuentas, o sea, hay cuentas aquí, o sea, auxiliares que ustedes no lo tienen a lo mejor no aparezcan en el catálogo de cuentas. Usted lo que tiene es que añadirlo, seguir la secuencia de la numeración y añadir las cuentas que le hagan falta. ¿Ok? Entonces, el débito se lo voy a dar gastos pagados por adelantado con auxiliar a cuentas incobrables y el crédito se lo voy a dar a provisiones para cuentas incobrables. Esas provisiones van a aparecer en mi balance general debajo de las cuentas por cobrar. Cuando ustedes revisen el catálogo se van a dar cuenta que después de cuentas por cobrar está provisión para cuentas incobrables. Entonces,
estas provisiones que acabo de registrar aquí cuando haga mi estado de resultados, mi balance general, me va a aparecer debajo de las cuentas por cobrar, pero en negativo, porque esos 1.600 se van a rebajar del 80. Cuando la semana que viene, cuando le esté explicando entonces la estructura del estado financiero, ustedes lo van a ver. En el gasto de organización, pero mira, yo lo puse aquí. Gastos de organización, mirenlo aquí que tenía 15.000. Gastos generales administrativos a gasto de organización. ¿Por qué? Porque asumimos aquí, aunque aquí no creo que estaba, nosotros no habíamos puesto eso, ¿verdad? No. Bueno. En el caso de que fuéramos a amortizar este gasto, que es un gasto diferido, porque abarca varios periodos. Recuerden que el gasto pagado por adelantado no pasa de un año. Este abarca 5 años. Entonces, simplemente divido esos 15 entre 5 y me va a dar 3.000. Entonces, por año, durante 5 años, yo voy a registrar gastos generales administrativos 3.000, gastos de organización 3.000. Y con relación a las cuentas por cobrar, depreciación acumulada edificio, venimos aquí a hacer nuestro cálculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el edificio, vamos a mi balanza de comprobación y busco cuánto tiene el edificio. El edificio tiene 80.000 pesos. Entonces, si yo agarro, vamos a copiar aquí, fíjense que eso es el mismo proceso para todos. 80.000 más el 5% del edificio me da 4.000. Y el mobiliario que anda por aquí, mueble de oficina, tiene 4.000, 40.000. 40.000 por el 25 que dice son 10.000. O sea que aquí tengo 4.000 de edificio, depreciación acumulada de edificio, y 10.000 de depreciación acumulada mobiliario de equipo de oficina. Cuando vengo al diario, entonces registro gastos generales administrativos. ¿Qué voy a registrar? Esto más esto, que son 14. Entonces pongo gastos generales administrativos 14.000 y con auxiliar a gastos a depreciación acumulada, gastos de depreciación 14.000, y los 4 corresponden a depreciación acumulada de edificio. Entonces lo pongo en el diario general, depreciación acumulada de edificio 4.000, depreciación acumulada de mobiliario y equipo de oficina 10.000. Con eso yo registré todos los ajustes hasta la depreciación. ¿Qué otro ajuste me falta? Me falta el ajuste de la toma física del inventario. Recuerden que la toma física del inventario es el conteo, y que ese conteo me va a arrojar un monto, ¿cierto? Entonces, eso en el sistema, recuerden que les dije cuando estaba trabajando los inventarios, que en el sistema periódico se hacía obligatorio hacer un conteo físico para nosotros poder determinar el costo de venta. Entonces, antes de registrar el inventario final, debo de cerrar el inventario inicial. Si tengo, si no tengo, pues no lo cierro. Por ejemplo, aquí yo inicié con un inventario de 85.000 pesos. ¿Lo ven ahí? Y estoy cerrando con uno de 100.000. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, lo siguiente. Yo debo de cerrar este de 85 y abrir este. ¿Cómo hago eso? Bueno, hay una cuenta que es con la cuenta que nosotros vamos a hacer los cierres de las cuentas nominales en la semana próximas.
O sea, para hacer los cierres de la cuenta, recuérdense que las cuentas nominales deben de estar cerradas para que inicien el próximo año con balance cero. Esa es la tercera etapa que vamos a ver en la semana que viene. Entonces, como tengo que cerrar el inventario final, inicial y abrir el final, entonces yo lo voy a abrir. Voy a utilizar la cuenta que se utiliza para cerrar las cuentas nominales. ¿Cómo se llama? Se llama resumen de ganancias y pérdidas. Mi inventario, que aquí está en débito con 85,000, debo darle un crédito a inventario. Por ende, a resumen de ganancias y pérdidas, le voy a dar un débito de 85,000. Y a inventario inicial le voy a dar 85,000. Bien, ahí queda mi inventario inicial cerrado. Para aperturar el final, entonces hago lo contrario. Inventario final, $100,000, le doy un débito porque lo estoy abriendo. Y le doy un crédito a resumen de GP por 100,000. La diferencia entre uno y otro es que yo voy a usar las mismas cuentas, pero una me cierra el inventario final y la otra me abre me cierra con una cierra el inventario inicial y con la otra abro el final. Bien, preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. ¿No hay preguntas? Maestra, como usted ahí cerró el 31 de diciembre, nosotros también tenemos que poner el 31 de diciembre, lo ponemos a... No, mi amor. marzo. Recuerda que en la práctica que ustedes tienen no van a hacer el cierre del año. O sea, no van a hacer el cierre del año porque nada más tienen 2 meses, entonces no se va a ver el efecto. Bien. Ok, eso es solamente para conocimiento. Exactamente. Ok. Entonces, sí van a tener un ejercicio parecido a este, con alguna, simplemente para que ustedes lo practiquen y lo suban a la plataforma. Ok. Bien. Entonces, luego que nosotros tenemos ya mi diario, ¿verdad? El diario ya con los ajustes, es un diario general ajustado. Entonces, hago mi mayor general. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en el mayor general? Nada, alimentar todas estas cuentas que yo he afectado, las alimento en mi mayor general. Por ejemplo, vamos a buscar mayor general. No, este es el diario. ¿Qué voy a hacer? Lo siguiente. Voy a buscar gastos generales y administrativos. Vengo aquí a gastos generales administrativos. A ver si está. Ahí están todas las cuentas con sus respectivos montos. ¿Ven? Entonces vengo gastos generales y administrativos. Y se ve. Okay. Vamos a ponerlo. Porque se borró. Gastos vamos a ver cuánto tenía gastos generales administrativos en la balanza. Decía que tiene 15,000. Entonces aquí voy a poner que tiene 15,000, ¿verdad? Entonces con el ajuste que le di ahora, fíjense que le di un débito, ¿verdad? Entonces vengo aquí
diario general, recuerden que va a tener un número ese diario, y le doy 15.500. Es decir, que mis balances ahora son 30.500. Si yo voy a mi balanza de comprobación ajustada y busco los gastos generales, todavía me falta. ¿Por qué? Porque hay otros gastos que nosotros aquí, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos otro, ¿ven? Que no está ahí. Tenemos que sumar. Nada más para que ustedes vean que todo tiene su orden. $1.600. Y el otro fue 14. Bien. O sea que el gasto general y administrativo tengo este de aquí arriba que son 3 y tengo el otro que es que son 14. Si yo sumo todo eso, me da 49.000 pesos, ¿verdad? Si voy a mi balanza, ahí están los 49.100. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Hello. Sí. Entonces ustedes... Ok, tenemos compañía. Y así sucesivamente. Por ejemplo, miren aquí en el gasto pagado por adelantado. Vamos a ver el gasto pagado por adelantado. En el gasto pagado por adelantado, si fue lejos el gasto pagado por adelantado. Gasto pagado por adelantado. Gasto pagado por adelantado tenía, según la balanza, tenía 24. Tenía 24, ¿verdad? Bien. Entonces, cuando le dimos el crédito, que fue un crédito por 15.000, mírenlo ahí. Bien, entonces teníamos de balance 24. Cuando cogemos los 24 y consumimos 15, me quedaron 8.500. Si voy a mi balanza, mírenlo ahí, 8.500. Bien. Preguntas hasta ahí. Se lo voy a poner este ejemplo así mismo en la plataforma para cuando vayan a hacer el otro, entonces seguir. Bien. Pregunta. Por el momento, maestra. Bien por el momento. Bien por el momento. Por ahora todo bien. Bueno, pues entonces, nada, le voy a poner esto en la plataforma mañana en la mañana para que tienen la semana. Recuerden darle duro a la otra parte para que avancemos. Y ya la semana que viene yo no le voy a poner mucha tarea, nada más hacer los estados financieros y más nada. Y la otra es hacer el cierre de todo, tanto de los ejercicios como del curso. ¿Qué les parece? Pasen buenas noches entonces. El profesor usted sabe que cualquier cosa nosotros lo escribimos. Claro, claro que sí. Pues nada, Yo no voy a avanzar, voy a seguir avanzando en el módulo 6. sí, feliz noche y